Buenas tardes. Hoy quiero presentarles la segunda parte de la charla sobre pacientes con COVID-19 y presentarles la segunda cara, que es el soporte ventilatorio controlado, que es el más largo comparado con la cara del control. Vamos a utilizar algunos datos extraídos de la literatura y también de mi propia experiencia. No tengo ningún conflicto de intereses con esta presentación. Quiero repasar lo que dijimos en la sesión anterior cuando hablábamos sobre la parte controlada de la ventilación mecánica. Partimos de los resultados clínicos principales. Hay una hipoxemia severa, demasiado CO2, el problema de la compliancia es un concepto muy interesante. También tener en cuenta que es una enfermedad de curso prolongado, que es muy frecuente la infección secundaria, aunque es algo controvertido. También la aparición de tromboembolias y el fallo cardíaco, aunque no es siempre tan frecuente, y la hiperinflamación, la respuesta hiperinflamatoria, que también ha sido un tema controvertido. Vamos a abordar estos temas y antes de nada quiero recordarles que para nosotros un concepto importante cuando vemos esta enfermedad es que hay que tener en perspectiva siempre que el paciente de COVID-19 tiene que tratársele con una anestesia general de largo plazo y es algo fundamental. Porque eso nos hace pensar en todas las complicaciones de una anestesia general y la más importante es la de la atelectasia de cúbito, porque no estamos hablando de una cirugía abdominal de 5 horas, pero sí de una ventilación mecánica que requiere semanas de anestesia. También vamos a discutir dos fenotipos, imaginándonos que hay algunos pacientes con mucha compliancia y otros que tienen baja compliancia. Y todos experimentan una evolución. Y en esta serie de casos tenemos exactamente los mismos pacientes y un seguimiento de unas 2 semanas de ventilación mecánica y hay una deterioración progresiva de la compliancia. Y este es el gran problema, el deterioro de la compliancia, que está causado por dos factores: la atelectasia de cubitus, provocada por la posición del paciente y la parálisis, pero también una cierta fibrosis pulmonar con un deterioro de la compliancia del pulmón de un bebé. Vamos a entrar a discutir si este problema es evitable, proponiendo si utilizamos un PIP suficiente como para evitar el colapso, pero no tanto como para provocar una hiperinsuflación. También proponemos que debemos de tener un alto gradiente de presión, pero inferior a 16, y utilizar la posición del paciente para reclutarlo. Si partimos de una posición errónea o lateral, no es tan útil para la maniobra de reclutamiento y a veces causa el riesgo de lesiones cardíacas. Sí. Hemos visto que la posición de cúbito ayuda. Y finalmente hay que señalar que la estrategia en todo caso debe adaptarse a cada paciente.
y no existe un protocolo básico aplicable a todos. El enfoque inicial sí puede ser, se puede hacer siguiendo un protocolo, pero hay que individualizar el caso según cada paciente. Lo que vamos a subrayar hoy es la continuación de esto. Después de varios días de parálisis, en algunos pacientes la parálisis sigue durante más de 84 horas porque están muy inflamados. Y cuando hay una inflamación sistémica con signos importantes, preferimos normalmente no dejar de sedarlos completamente, porque son pacientes que normalmente tienen un alto drive ventilatorio y esto induce otros problemas. Y hay que ver cómo proteger el pulmón cuando el paciente despierta. Después de los primeros días de ventilación mecánica, hay que continuar protegiendo el pulmón, mantener el trofismo de los músculos respiratorios. No queremos tener un diafragma muy débil, muy debilitado durante la fase en que eliminamos la ventilación mecánica. Y también hemos llegado a una comprensión común de que hay que evitar una presión muscular muy baja o muy alta. Los dos extremos son negativos para la evolución del paciente. Si es muy bajo, promueve la atrofia, y si el esfuerzo muscular es muy alto, puede inducir lesiones pulmonares. De nuevo, insisto, hay que hacer un acercamiento individualizado con cada paciente. Es importante proteger tanto el pulmón como el diafragma. Esto ya lo han dicho muchos doctores. He participado en varios paneles en los que distintas investigaciones han propuesto mantener la atención sobre cada uno de los órganos. Hay que mantener la atención tanto sobre el pulmón como sobre el diafragma. Hay muchas normas generales para utilizar este tipo de enfoque y aquí muestro una secuencia de 4 pasos. Partimos de la homeostasis. Tiene que haber un buen riego sanguíneo. Luego tenemos que pensar en la protección pulmonar, en la protección del diafragma y finalmente en el resultado de mejora del paciente. Esta ponencia entra en muchos protocolos que se proponen para mejorar la lesión pulmonar. No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero sí que voy a resaltar algunos puntos importantes. Finalmente, veremos algunos resultados de pacientes que han pasado el COVID-19, que han estado monitorizados durante tiempo, más de 50 pacientes, y hemos hecho una aleatorización de 30 pacientes, algunos con ventilación mecánica, en un brazo con ventilación mecánica, en los que hemos usado una perspectiva integradora de protección tanto pulmonar como del diafragma, y luego un brazo en el que hemos usado un enfoque tradicional siguiendo el protocolo ARTSNET de ventilación mecánica. Repito, hay una aleatorización y vamos a ver los resultados de este estudio. Son resultados preliminares. En la sesión anterior mostré que cuando usamos cuando usamos la tomografía de impedancia eléctrica, vemos aquí el rango que alcanzan nuestros pacientes. Para una población equivalente con el protocolo de ARSNET,
vemos que están entre 10 y 12. El enfoque tiene que ser individualizado, decíamos. Vemos aquí la línea de base que todos los pacientes parten de la estrategia ARSNet y se busca un PIB optimizado con una combinación de diferentes enfoques y depende de los datos que nos tira la tomografía de impedancia eléctrica y vemos que con algunos pacientes hay que disminuir el PIB porque se detecta mucha más hiperdistensión pulmonar. Después del ajuste del PIB inicial, tratamos de minimizar el gradiente de presión motriz durante la ventilación controlada, pero también durante la parte de ventilación asistida. Y esta es la parte más difícil. ¿Cómo minimizamos la presión motriz durante la ventilación mecánica asistida? Durante los últimos meses y años hemos desarrollado un enfoque secuencial con el que tratamos básicamente mantener la atención en la presión motriz que el paciente genera, teniendo siempre en mente que la presión motriz está promovida por la ventilación, por el ventilador. Y parte de esta presión también que daña el pulmón viene de los músculos respiratorios, de la musculatura del sistema respiratorio. ¿Y cómo podemos evitar las lesiones de los dos tipos? Pues aquí tenemos una secuencia que tratamos de seguir con el paciente que está ingresado en el hospital. Hay que buscar el nivel ideal y tratar de mantener al mínimo la presión de soporte, bajando prácticamente a cero, a un soporte ventilatorio de cero. Y el paciente tiene una buena respuesta, porque si tratamos de reducir demasiado la presión de soporte, el cuerpo utiliza la presión natural y empezamos a tener un volumen tidal más alto que cuando utilizamos una mayor presión de la ventilación de soporte. En algunos pacientes hay que reducir la presión del soporte y esto disminuye la presión tidal. Y bueno, esto es ideal. Recomendamos que el paciente reduzca la presión motriz ventilatoria, pero en algunos pacientes cuando se disminuye la presión tidal aumenta y la presión motriz total al final termina aumentando. Entonces hay que individualizar el enfoque. Aumentamos el pH hasta más de 7,37 con bicarbonatos. Es muy importante porque por debajo, un poco antes de llegar a 7,37, se mejora la ventilación. Entonces, tratamos a veces también de subir el valor del PIB porque esto protege el diafragma y aunque disminuye la eficiencia de la musculatura pulmonar. En algunos casos también aumentamos los valores del FiO2 cuando están entre 60 y 78. Muchos pacientes ven una mejora de su presión ventilatoria. A veces, cuando aumenta más de 98, disminuye el drive respiratorio. La mitad de los pacientes podríamos decir que responden a este tipo de protocolo. Y cuando está funcionando, administramos algo de Propofol. Es el químico más efectivo hasta el momento para disminuir
el drive ventilatorio y si no funciona nada de esto, entonces paralizamos, sedamos de nuevo al paciente. Hay que tener en cuenta que la sedación no es algo negativo, es un paso atrás para luego avanzar 3 pasos hacia adelante. Y esto se hace muy a menudo, tengo que decir que la mayoría de los pacientes tengo que hacer esto al menos una vez durante su hospitalización y en algunos 2 o 3 veces durante su hospitalización. Hay veces en que hay que volver a paralizar, mantenerlos 24 o 48 horas y volver a un reacondicionamiento mucho mejor. Utilizando este enfoque, tenemos una mejora en la compliancia pulmonar con respecto al enfoque tradicional o convencional, siguiendo los límites del protocolo ARSNet, siempre vemos un deterioro de la compliancia. De nuevo, medimos la compliancia porque es a largo plazo un valor pulmonar y cuando hablamos de ventilación protectora desde hace años, siempre hemos visto que la mejora del paciente corresponde con la mejora en la compliancia a lo largo del tiempo de tratamiento. Y es un signo claro del estado del paciente respiratorio. Si hay un aumento constante a lo largo de los días, es algo muy significativo de que estamos actuando como se debe. Estamos haciendo algo bueno. Finalmente, lo que tratamos de conseguir es aumentar la proporción de pacientes que pueden ser desconectados de la ventilación mecánica y pueden respirar el aire ambiental. A veces son pocas las cifras, pero hemos visto un aumento en el porcentaje de pacientes desconectados con éxito, aunque es muy habitual que haya que dar un paso atrás, que volver a la sedación, a la paralización, cuando los pacientes pasan por una etapa de un esfuerzo excesivo y creando una presión motriz muy alta. Yo creo que hay un nuevo enfoque de la maniobra de reclutamiento. Hay muchos investigadores en todo el mundo que recomiendan que el drive ventilatorio y la musculatura pulmonar nos dan una visión mucho mejor de lo que está sucediendo con el paciente. Voy a saltar la elección del PIP que ya vimos en la otra sesión y concentrémonos en la presión motriz y cómo funciona durante la ventilación espontánea. En esta publicación del 2015 se hablaba del uso de la presión motriz para controlar la ventilación mecánica. Se hizo un estudio con un alto nivel de población y monitorizada durante su hospitalización y nos permite evaluar los resultados de los pacientes. Vemos que la presión motriz no solo promueve la inflamación, sino también la fibrosis pulmonar y esto es muy importante, sobre todo en los pacientes de COVID. Hay muchos signos clínicos de que esto es así, pero no voy a entrar en detalles. Quiero concentrarme en más detalles sobre la ventilación espontánea. ¿Y qué pasa durante los esfuerzos espontáneos? Porque la presión positiva se ha descrito durante la ventilación mecánica. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que los principios de la presión positiva y negativa, que son análogos a la ventilación espontánea, como ven, por un lado tenemos la presión positiva y por otro la presión negativa, pero físicamente
Lo que pasa con el parenquima pulmonar es absolutamente lo mismo. En la literatura hace años había una gran confusión porque algunos estudiosos decían que cuando había una presión positiva artificial había más lesiones que cuando era espontánea. Y eso es completamente falso. Se ha demostrado completamente que es en realidad al revés. Les muestro algunos ejemplos. En primer lugar, en este estudio está clarísimo, no hay mucha diferencia en cuanto a estrés pulmonar entre un reclutamiento con presión positiva o con presión negativa. Les quiero mostrar también un estudio que demostró que la presión negativa en realidad podría ser más negativa, más perjudicial. Vemos aquí una presión meseta de más de 40, PIB a 0, 30 mililitros por kilo de volumen tidal. Luego vemos que se promueve la presión negativa, se simula la acción de los músculos ventilatorios. Tenemos el mismo impacto en permeabilidad con lesión pulmonar y con edema pulmonar. Y vemos que la parte en rosa es un poco más alta que la azul. Y esto señala que la presión negativa puede ser más perjudicial porque se aumenta el edema pulmonar y también vemos que los dos enfoques influyen en la presión motriz en el sistema respiratorio. Y por eso, cuando pienso en el daño, en la lesión inducida por presión ventilatoria, hay una influencia tanto de la fuerza muscular como de la fuerza inducida por el ventilador. Entonces hay que tener en consideración las dos para tener una estimación de la lesión inducida por la ventilación. Normalmente me gusta tener en mente este enfoque teniendo en cuenta la suma total. Cuando sabemos la compliancia del paciente, pues durante el día podemos dividir el volumen tidal por la compliancia y tener una estimación de la presión motriz total del sistema. Y por eso cuando el paciente está sedado o cuando le proporcionamos, le administramos Propofol, es muy útil tener la compliancia total del paciente para ese día y calcular a lo largo del día esta medida. Por ejemplo, por la mañana, el paciente sedado, sabemos que tiene un valor concreto de compliancia y por la tarde sabemos que está bajo soporte ventilatorio con una presión concreta y después por la mañana medí la compliancia que era 12 y lo divido el volumen tidal por 12 y puedo valorar que este paciente está en peligro. Tiene un alto riesgo y esto lo vemos todos los días en pacientes de COVID. Y pasa con pacientes con una compliancia por debajo de 20 y muchas veces no vemos que a veces tienen una presión motriz tremenda. Aquí podemos ver la presión motriz inicial, vemos que está duplicando la mortalidad. La mortalidad media de estos pacientes está por encima del 80%. Por eso este concepto se puede aplicar en pacientes que no están intubados, pacientes que están con ventilación mecánica no invasiva. Aquí vemos un ejemplo de un paciente en estas circunstancias, un paciente que estaba con ventilación no invasiva con una cánula y que es un paciente que está respirando por ventilación espontánea con un helmet o casco que se utiliza para disminuir el esfuerzo del paciente.
Y unos pocos días después, pasados 2 o 3 días, la nueva tomografía computerizada del paciente. Y aquí vemos que ha habido una mejora considerable simplemente disminuyendo la presión ventilatoria y el esfuerzo respiratorio del paciente por medio de su propia musculatura pulmonar. Entonces, ¿qué hicimos por este paciente? Pues utilizamos el helmet de una forma muy especial. Lo vemos que no solo está usando el casco, sino también una cánula de alto flujo. En cierto momento se aplica un nivel determinado de ventilación a través del helmet y usando la tomografía de impedancia eléctrica podemos ver cómo ajustar el nivel de PIB y conseguir una tasa respiratoria más baja. Y el esfuerzo muscular es mucho menor que cuando hay una desconexión total del soporte ventilatorio. Sin la comparación de la respiración espontánea, la desconexión puede perder directamente al paciente. Cuando se espera, cuando se induce la ventilación espontánea, hay que combinar las dos presiones motrices y si se crea una presión excesiva, puede ser muy arriesgado. Tiene el mismo efecto que vimos años atrás cuando empezamos a evaluar los niveles elevados de volumen tidal y pocos años después vimos que el efecto era catastrófico. Son pacientes que se deterioran en unas pocas horas. Entonces, hay muchos estudios científicos que demuestran que si combinamos la ventilación mecánica con el esfuerzo muscular, el paciente puede colapsar. Tenemos información en la literatura que lo respalda. Nos sale un paciente con hipoxemia y fallo respiratorio y no solo el papel del volumen tidal. Aquí vemos que tiene una hipoxemia severa y que cuando empieza a tener un volumen tidal de más de 9 a 10 mililitros por kilo, incluso con una ventilación no invasiva, el enfoque fracasa y se necesita una intubación. Os muestro otro artículo muy interesante, más reciente, y descubre algo muy importante. Es realmente fundamental. Y lo que trata está estudiando pacientes con ventilación no invasiva. Y lo que demuestra es lo siguiente. Se mide el swing y aquí vemos los pacientes que no pueden resistir y tienen que ser intubados. Cuando vemos que hay una presión de swing de más de 20, después de 2 horas de ventilación no invasiva, llegan a un fallo. Y sin embargo, aquí con una ventilación no invasiva vemos que con un swing se consigue un swing más bajo después de una aplicación de una ventilación controlada. Creo que es un parámetro para tener en cuenta si queremos evitar la invasion y el deterioro de la función pulmonar y evitar el esfuerzo pulmonar excesivo. Para que tengamos una idea de lo que se monitorea, aquí tenemos el swing típico, el paciente que está al borde del colapso, la presión, el gradiente de presión es de 35 y se produce una activación de la musculatura pulmonar y
presión durante la expiración. Y aquí tenemos otro paciente que tiene un swing más moderado y tiene el protocolo es más satisfactorio para mantenerlos sin ventilación mecánica. Con todos los datos que recogen de pacientes hospitalizados, vemos que el swing baja controlando la presión respiratoria. Este es el dato más discriminatorio, más que el volumen tidal o la tasa respiratoria. Si podemos disminuir el esfuerzo del paciente, esto es lo más importante. Y lo que vemos lo que extraemos del resultado de esta publicación es que disminuyendo el swing podemos tener dos efectos beneficiosos. Aquí el paciente tiene un alto esfuerzo de alrededor de 30 y aquí el paciente que utiliza con éxito un soporte ventilatorio invasivo y después de 2 horas ya puede disminuir la presión ventilatoria y el esfuerzo muscular pulmonar. Otras cosas que tienen implicación en la tasa de supervivencia, pues algo muy interesante de este informe es que si observamos la ventilación por minutos y otros parámetros, no es muy diferente entre cada uno de los grupos. Si medimos la presión exofágica, si medimos la presión motriz total es muy diferente, más o menos como vemos en este gráfico. Es muy diferente entre el que tiene éxito y el que colapsa. Pero el swing es incluso más importante. El motivo es que una presión motriz alta promovida por la ventilación espontánea tiene más posibilidades de producir un deterioro. Sé que esto es un concepto muy desafiante, pero es lo que nos sugieren los estudios. Si vemos la publicación original, ahí nos sugiere que la presión negativa puede ser más positiva, puede ser más beneficiosa que la negativa, y ya hemos visto que no siempre funciona así. Otra publicación muy importante es esta que les muestro, publicada por el Grupo ISURO. Estos investigadores muestran que los pacientes con COVID, cuando vamos al lado de respiración ventilatoria asistida, tienen un gran drive respiratorio. Esto es una señal de que tendremos pacientes con un relapso, es decir, con un deterioro en las próximas horas. Por otro lado, si bajamos el drive ventilatorio o una presión de oclusión más bajas, tendremos más posibilidades de éxito con este protocolo aplicado. Vamos a hablar de esta presión de oclusión. Lo que sacamos de esta publicación es que personas con una alta presión motriz tienen peor resultado respiratorio. Finalmente, quiero mostrar los resultados de esta investigación llevada a cabo en Chile. Han podido demostrar que durante 3 horas de ventilación con presión positiva, ventilación de presión positiva, después de 3 horas vemos bastante área amarilla. Usando la tomografía de impedancia eléctrica podemos ver una evolución bastante homogénea. Sin embargo, si
se mantiene el mismo volumen tidal, pero con esfuerzo de respiración espontánea, empezamos a ver áreas en rojo que demuestran un estrés en el parénquima que es demasiado elevado, y esto después nos muestra el resultado con un deterioro importante. Aquí vemos con respiración mecánica o con un fuerte esfuerzo respiratorio. El segundo vemos que es mucho más perjudicial. Y alguna otra investigación importante a tener en cuenta. Tenemos un paciente con una fibrosis pulmonar importante, idiopática, pero tiene también una parálisis del diafragma del pulmón izquierdo. Y esta es la tomografía computerizada después de unos meses. El pulmón mantiene un gran esfuerzo del diafragma y mucha más fibrosis que en el pulmón en el que el diafragma se había paralizado, se había sedado. Esto demuestra que es cierto que un esfuerzo fuerte no mejora la inflamación y contribuye a una fibrosis. El problema es que es necesario medir la actividad muscular de los órganos respiratorios. Los médicos no hacemos una buena estimación del esfuerzo que hace el paciente. Ese es el problema. A menudo, por distintas razones, subestimamos el nivel de esfuerzo que está haciendo el paciente. Y aquí he hecho una lista de las razones por las que lo hacemos a menudo. La primera razón, tengo que decir que es la religión, porque siempre creemos que lo espontáneo es mejor que lo mecánico, cuando las cifras nos muestran que es exactamente al contrario. La ventilación mecánica es mucho mejor que mantener un gran esfuerzo espontáneo, específicamente cuando tenemos un pulmón heterogéneo que está haciendo un esfuerzo exacerbado. En segundo lugar, los médicos a menudo subestimamos el esfuerzo porque creemos que el nivel de presión soportada está por encima de la presión motriz, y muchas veces no lo está. Muchas veces tenemos una menor presión de soporte y vemos que el esfuerzo está provocado por el esfuerzo muscular. Y esta es una de las principales razones. Y me gusta hacer la analogía con el iceberg, porque aquí tenemos la ventilación, pero debajo de la superficie del agua tenemos un gran esfuerzo del paciente. En los últimos años, los investigadores han desarrollado 3 maniobras para evaluar el esfuerzo muscular durante la ventilación mecánica. En primer lugar, hay que tener una estimación de la compliancia durante la ventilación mecánica, y después hay que suponer que no está cambiando a diario, que la compliancia es bastante estable, es una propiedad estable del pulmón, y si asumimos que es la misma en la mañana que por la tarde, pues monitorizando el volumen tidal podemos saber si hay una presión motriz excesiva o no. La segunda opción es la pausa expiratoria, y la tercera es la pausa expiratoria. Hablemos de ellas. Es importante señalar que la pausa inspiratoria es lo que llamo menor límite de la masa muscular, porque refleja los músculos inspiratorios solo. Y la pausa expiratoria es la maniobra promovida por Bollinger, que es el mayor límite del músculo, porque refleja la actividad tanto de los músculos inspiratorios como expiratorios. Y esto es extremadamente importante porque, al contrario de lo que sucede con la intubación, la musculatura expiratoria puede contribuir a lesiones pulmonares
y a bajar el drive respiratorio. Y eso es lo que quiero mostrarles hoy. Entremos en esta segunda maniobra inspiratoria. La propuso Bellani y nos muestra el caso de que durante una presión controlada y después con la pausa expiratoria e inspiratoria, vemos siempre una pequeña caída en la presión meseta. Pero durante la ventilación asistida vemos algo muy interesante y es que en lugar de tener esa caída en la presión meseta, vemos un incremento y una de las razones la vemos después por el volumen tidal. Vemos el control del volumen tidal durante la ventilación controlada y el paciente está haciendo un esfuerzo por encima de la ventilación controlada. Vemos aquí la diferencia, es decir, que hay un volumen tidal extra. Y cuando se aplica la pausa expiratoria, porque la musculatura se relaja y hay una inflación, hay un aire adicional en el pulmón y esto requiere una elasticidad y aumenta la presión total dentro del sistema. Y ahora la presión total va a estar relacionada con esta presión añadida y va a ser mucho mayor con la presión, con la ventilación controlada. Hay que tener en cuenta el nivel de presión controlado y asistido y la diferencia es lo que llamamos la presión de la musculatura expiratoria o PMI. Y esta presión extra está generada por este volumen tidal extra generado por los músculos inspiratorios. Y esto nos da una estimación muy buena del esfuerzo del paciente. Aquí lo podemos ver algunos ejemplos. Veamos un paciente que ve aquí, cuando hay la pausa expiratoria, aquí empieza a respirar de nuevo. Veamos esto. El paciente, la presión era de 6, el PIB de 9, es decir, PIB y presión de soporte. Y tenemos un total de 15. Luego tenemos la pausa inspiratoria, es decir, el paciente empieza a hacer un esfuerzo. Si ignoramos ese esfuerzo, pues vemos una presión muy estable, que es una garantía de que esta maniobra es exitosa. Pero ahora vemos que esta presión es 23. ¿Y qué quiere decir esta diferencia entre la presión de soporte y la presión de 23? Pues que hay una musculatura, una presión de la musculatura que hace una presión extra elástica en el pulmón que hace que sea de una diferencia de 8, la presión total. Si consideramos el nivel de PIB, pues tenemos que la presión motriz total es de 14. Y esta es, por lo tanto, una maniobra muy conveniente. En algunos pacientes vemos aquí, por ejemplo, la diferencia de esta presión plató-meseta durante la pausa expiratoria. Si la presión de soporte es baja y la presión motriz es de 23, que es realmente arriesgado para este paciente. Aquí vemos otros pacientes hospitalizados con, por ejemplo, con un nivel que está llegando a una presión total de 23 y cuando hacemos la pausa inspiratoria podemos detectar hasta 38, una presión motriz muy alta, muy peligrosa. El paciente puede desarrollar una inflamación pulmonar en muy pocas horas. Aquí vemos que esta presión total con con los cuartiles de presión motriz, vemos que hay una gran correlación con la mortalidad cuando no la hay con la pausa expiratoria. Pasemos ahora a la pausa expiratoria.
Aquí tenemos a persona con soporte, presión de soporte, un paciente que está haciendo esfuerzo y aquí tenemos la presión muscular y con eso podemos calcular la presión total con el balón esofágico. Y vemos que hay una presión positiva a nivel muscular y vemos aquí que empezaba a funcionar el ventilador y presionamos la pausa expiratoria en el ventilador. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay un limbo en el circuito del ventilador y vemos una caída muy similar a la caída de la presión esofágica. Hay cero condición de flujo y no hay cambio en la presión transpulmonar, lo que quiere decir que la presión de las vías respiratorias tiene que ser iguales a lo que pasa con este swing. Por lo tanto, la presión muscular que se muestra aquí, vemos la presión muscular media durante respiraciones no ocluidas y luego tenemos respiración ocluida y vemos que la presión muscular total es ligeramente superior, porque aquí vemos que el diafragma está en su mejor posición y tenemos una buena curvatura del diafragma, porque el circuito está ocluido cuando hay una relación muy curvilínea. Como resultado de esto, de este swing, el swing refleja una presión muscular un poco más alta que durante la respiración normal. Emberton y Bolliger han demostrado con esta investigación que la presión media muscular es de 0,75 de esta presión oclusiva. Esta maniobra puede hacerse en múltiples ocasiones y siempre se puede estimar que la presión de oclusión es de 0,75. La presión muscular es de 0,75. Aquí tenemos la maniobra de pausa inspiratoria, una presión de soporte, la pausa inspiratoria que aumenta la presión en las vías respiratorias, que quiere decir que la presión muscular es de 37 menos 20, es decir, 17. Es decir, que la musculatura de este paciente está produciendo 17 de presión muscular. Pasemos a la maniobra de pausa expiratoria. Vemos la presión de las vías respiratorias que cae a menos 22 con un PIB de 14. Eso quiere decir que el swing total es 36. Si tengo 75% de esto, tengo 27 de presión muscular. Por lo tanto, estimo mi presión muscular aquí con una presión inspiratoria en 17 y con la presión expiratoria es de 27. Como demostraron con las diapositivas anteriores, la presión muscular debe estar entre medias de estos dos valores. Este sería el límite inferior y este el límite superior. Y yo creo que debe acercarse mucho más a este último, por la razón de que recientemente se ha demostrado que la diferencia entre estas dos presiones es un indicador de que los músculos expiratorios están activos en el paciente. Os lo voy a explicar. Cuando se ve una diferencia entre estas dos estimaciones de la presión motriz del paciente, hay una señal de que tiene que haber una actividad de la musculatura expiratoria. El máximo de errores puede ser 3 o 5 centímetros de H2O. Una es dinámica, otra estática, es decir, que la diferencia entre estas dos es reducida. Y ahora tenemos evidencia de que esto muestra actividad muscular expiratoria. Si tenemos en cuenta si usamos las dos, presión expiratoria e inspiratoria, podemos provocar lesiones pulmonares. Entonces, vamos a ver por qué está sucediendo así. Aquí tenemos el volumen tidal durante la ventilación espontánea controlada y después de esta línea se seda al paciente y se disminuye el volumen tidal. Y aquí tenemos el mismo valor tidal usando
la tomografía de impedancia eléctrica y vemos que disminuye el volumen tidal, pero no solo eso, sino que además vemos que la expiración final, el volumen pulmonar de la expiración final aumenta el volumen tidal, lo que quiere decir que aquí había un alto volumen tidal porque durante la inspiración se activaban los músculos respiratorios y durante la exhalación se activaban los músculos respiratorios. Es decir, que este paciente estaba activando la musculatura inspiratoria. Y esto prueba que cuando esto sucede, el paciente de aquí tiene una gran presión abdominal generada durante la ventilación controlada y muy bajo cuando se seda al paciente. Paso a mostrar otro ejemplo antes de terminar mi presentación. Esto nos da una intuición de por qué la ventilación puede crear lesiones pulmonares. Estamos con ventilación controlada, con presión controlada. Vemos la fuerza motriz y después la pausa inspiratoria, el total de fuerza inspiratoria y el volumen tidal total. Vamos a introducir algo diferente. Miremos aquí. Estoy presionando la barriga del animal. Podría hacerlo por sí mismo y a menudo los pacientes activan por sí mismos la musculatura respiratoria. Pero ¿qué pasa con este animal? Pues está con CPAP. Podemos observar que cuando yo presiono con la mano, vemos que el volumen pulmonar baja por debajo del volumen que se produce cuando hay una fuerza expiratoria. Vemos la progresión elástica del pecho y el retorno a la posición del pletismograma, porque está el volumen en reposo cuando todo está relajado. Como resultado, si medimos el volumen tidal con el ventilador, vamos a ver un cambio positivo, porque el ventilador ignora cuando el volumen tidal baja en valores negativos. Y esto está sucediendo con todos los ventiladores. Cuando medimos el volumen tidal con el ventilador, estamos ignorando el cambio en el volumen tidal. Y el volumen tidal está generándose y bajando por debajo de cero. Y eso el ventilador no lo percibe, no percibe el flujo negativo. Y en la inspiración, cuando eliminamos la fuerza, la presión de mis manos, vemos aquí esta bajada. Vemos que no hay presión motriz y, sin embargo, este paciente está generando una presión motriz efectiva. La presión motriz medida es cero, pero hay una fuerza motriz exterior que está generando una deflación del pulmón, está generando un volumen tidal y un estrés pulmonar durante la reinflación, y esto origina una vuelta atrás del tejido. Vamos a volver a la pausa inspiratoria. Yo presiono con mis manos y bajo por debajo del FRC. Y cuando muevo de nuevo con mi mano, genero un volumen tidal y el ventilador ignora el volumen tidal negativo. Aquí vamos a aplicar una pausa expiratoria. Es decir, voy a ocluir el limbo inspiratorio-expiratorio. ¿Y qué pasa ahora? Pues veámoslo. Tenemos el resultado de la presión de recuperación. Pero la pausa hace disminuir la curva y hay una bajada en la presión. Y esto
va a influir en la presión motriz y parece negativo, pero cuando yo levante la mano va a generar un efecto positivo. Este esfuerzo se genera con la pausa expiratoria. ¿Y qué está pasando aquí con el ventilador? Esta es la presión de mi mano. Y ahora voy a hacer una pausa expiratoria. Y miren lo que sucede. Hay una bajada en la presión de las vías respiratorias porque el pulmón no puede subir. El único resultado es una presión negativa. ¿Y cuál es la presión motriz total? Pues no es esta otra. Última diapositiva. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer con el paciente hospitalizado? Calcular la compliancia, siempre dividiendo el volumen tidal. Medimos la presión motriz, dividiendo el volumen tidal entre la compliancia. Podemos hacer una pausa inspiratoria e incluso mejor realizar una pausa expiratoria porque de esta manera combinamos la fuerza muscular inspiratoria y expiratoria y esto mejora el drive respiratorio. Durante la respiración mecánica se trata de mantener la presión por debajo de 15, la presión motriz total. Cuando la suma total de la presión motriz de un paciente está acercándose a 20 centímetros de agua, estamos ya acercándonos a una situación de riesgo. Esto es uno de los datos más importantes que quiero transmitiros hoy. Os he demostrado que hay muchos pasos que podemos realizar, incluido dar un paso atrás y sedar al paciente si detectamos que la presión de oclusión es demasiado elevada. Así que os sugiero que apliquéis todo esto en el hospital con vuestros pacientes. Muchas gracias.